Muy bien. El último tema que nosotros vimos el día de ayer, de hecho fue el único, fue acerca del razonamiento inductivo y deductivo. Y en pocas palabras, para poder recordarlo y que sea de manera más sencilla, les realicé dos esquemas, donde el primero habla sobre la inducción. La inducción parte de un pensamiento específico para llegar a un pensamiento general. Un ejemplo, Oscar nos dio un ejemplo en la semana pasada, el viernes, y nos dice, mi gato está pelón. De hecho, aquí está Oscar. Oscar nos daba el ejemplo, mi gato está pelón. He visto gatos pelones en otros lugares. Por lo tanto, existen gatos pelones. Esa es una manera de llegar de lo específico a lo general con el ejemplo de Oscar. Otro ejemplo que podemos ver, mi perro tiene pelo. Ahora vamos al contrario. Si el gato es pelón, ahora vamos a ver sobre el perro, que el perro tiene pelo. El perro de mi vecina también tiene pelo. Entonces, los perros de mi barrio también tienen pelo. Y como conclusión, puedo llegar a que probablemente todos los perros tienen pelaje. Empezamos con una premisa que viene de lo particular, que es mi perro, para llegar a todos los perros, que es una premisa general. Y ahora pasamos al método deductivo. El método deductivo, como muestra esta sección, dice que ahora parte de lo general para llegar a lo específico. De lo general, que es todo esto, para llegar a sus partes, que es a lo específico. ¿Cómo lo podemos ejemplificar? Vamos a decir, todos los mamíferos tienen pulmones. Particularmente, el delfín es un mamífero. Y como conclusión de la premisa, puedo sacar que el delfín entonces va a tener pulmones. Lo mismo sucede con los alimentos. Los alimentos con vitamina C favorecen el sistema inmunitario. La guayaba contiene vitamina C, entonces la guayaba favorece el sistema inmunitario. Y quedamos que entonces todo lo deductivo viene de lo general a lo particular. Lo inductivo viene de lo particular a lo general. Muy bien. Partiendo de esta parte del pensamiento inductivo y deductivo, que es una manera, si lo podríamos mencionar, correcta de hablar o de pensar. Alicia, ¿querías comentarnos algo? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Sí me estoy entendiendo? ¿Sí me voy a entender con lo de inductivo y deductivo en la parte del repaso? Bien. Entonces vamos a hablar sobre algunos errores comunes que tenemos al pensar y vamos a pasar con el primer error. Primero, la falacia causal. Y suena muy extravagante esta palabra, pero hoy vamos a aprender qué es la falacia causal. Ok, pregunta de examen. ¿Qué es la falacia causal? Significa el error que hay al suponer que porque A y B, o sea, un hecho y otro hecho ocurren juntos, el primer hecho es la causa del segundo o el segundo hecho es la causa del primero. Confuso, poquito. Pero ¿cómo podemos ejemplificarlo? Cuando nosotros lavamos ropa, eh, el detergente en polvo produce burbujas en el agua. Entonces, al combinar el detergente con el agua, se producen burbujas. Está el conjunto del agua con el jabón y las burbujas. El acontecimiento A es el colocar el jabón en el agua y el acontecimiento B es tener las burbujas. ¿Cuál sería el problema de la falacia causal? Que pensar que esas burbujas son parte del proceso para tener el agua, la ropa limpia, cuando es completamente erróneo. Las burbujas están ahí porque ocurren cuando el agua está limpia. Y, a ver, permítame tantito.
entrar su compañera. Ok, excelente. Entonces, sí, cuando nosotros juntamos jabón y agua, ocurren burbujas, pero las burbujas no son las que limpian la ropa, solo es una consecuencia. Entonces, el acto del agua y el jabón y las burbujas no son una causa y consecuencia de la limpieza de la ropa, ¿ok? Bien, entonces tenemos que ese puede llegar a ser un error al momento de nuestro pensamiento. Creer que todo lo que sucede está relacionado con su consecuencia. Gina, ¿ya me escuchas? Al parecer ya me escuchas. Muy bien. ¿Se entendió esta parte de la falacia causal o no se entendió? Ok. Entonces, último repaso. La falacia causal es suponer que un hecho, porque están juntos, son consecuentes o tienen relación o son la razón por la que surge esa consecuencia, o pensar que dos hechos, porque ocurren juntos, tienen relación. Aunque ocurran juntos, puede que no tengan relación. ¿Cómo se puede evitar esto? Se conoce mejor sobre el tema, se aprende y ya no ocurre esta falacia causal. Muy bien, vamos con el siguiente punto. Segundo, la selección de ejemplos inadecuados. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando intentamos entender un tema o explicar sobre un tema, la forma más sencilla de poder entenderlo o explicarlo es por medio de los ejemplos. Pero hay que tener mucho cuidado también con los tipos de ejemplos que nosotros utilizamos. Cuando los ejemplos o son muy rebuscados, o no tienen nada que ver, o son complicados de entender, realmente no van a servir para nada en nuestros pensamientos o ideas. Es normal, está bien, si vamos a buscar ejemplos para poder comprender mejor las cosas, pero hay que razonar mejor si esos ejemplos son útiles. O sea, hay que buscar ejemplos, primero, que se adapten a nuestro entorno, que nosotros podamos comprender con facilidad, que nosotros veamos diariamente. Es importante que esos ejemplos estén a nuestro alrededor para que no resulten confusos. Los ejemplos son apoyo, pero cuando los ejemplos no nos ayudan a entender, dejan de hacer un apoyo y empiezan a ser un estorbo al momento de pensar y adquirir conocimiento. Bien. Vamos con una nueva palabra que probablemente sea la primera vez que lo escuchen, si no, si sí es, pues ahorita vamos a aprender qué significa y si no, vamos a repasar. Y el siguiente error en el momento de pensar se llama tautología. Y les voy a decir, la tautología es a lo que normalmente nos pasa al momento de hablar. No solo lo pensamos, sino que también lo decimos, o sea, es mucho peor. ¿Y qué es la tautología? Es decir la misma cosa dos veces o en su dado caso de que se piense mucho, más de dos veces. Pero puede aparentar una argumentación. Es decir, yo digo la misma cosa el doble, pero mi justificación es que, valga la redundancia, está justificando la primera. La segunda justifica la primera. ¿Y dónde podemos encontrar la tautología? Si lo pongo en un ejemplo muy sencillo, se darán cuenta que se ha utilizado comúnmente. Corrí la distancia con mis propios pies. ¿Ok? ¿Cómo se ve la tautología? Corrí la distancia. ¿Quién está corriendo? Yo. Es innecesario decir mis propios pies. Porque si yo corrí, pues obviamente fui yo, son mis pies. Y si yo corrí, pues son míos, no son de nadie más. Yo no le pedí prestado, Juan, préstame tus pies. No, ¿verdad? Entonces, aquí se ve porque si corrí la distancia con mis propios pies, es innecesario. ¿Estamos diciendo lo mismo?
utilizando lo mismo 2 veces solo para alargar la frase. Cuando corrí la distancia, se entiende perfectamente que fui yo quien lo corrí y que son mis pies los que utilicé para correr. Ok, siguiente ejemplo. Todo lo que está de más sobra. Pues sobra, el sobra. Pues sí, porque ¿cuál es la definición de sobrar? Pues lo que está de más. Entonces sí, sobra el sobra. Porque me está justificando la definición de la palabra sobra, poniendo otra vez sobra. Es necesario. Cuando yo digo todo está de más, yo ya sé que todo sobra. No necesito volver a repetir la misma palabra. ¿Dónde se ve en otro ejemplo? Las cosas cayeron hacia abajo. Por fuerza de gravedad, las cosas caen hacia abajo. Si lo lanzo, es hacia arriba. Si lo tiro o se cae, es hacia abajo. Por leyes de gravedad no puede ser de una manera diferente aquí. Entonces, si las cosas se cayeron, yo ya sé que cuando algo se cae, miro hacia abajo, porque se cae abajo. Entonces, caerse hacia abajo rompe con las reglas del pensamiento, perdón, porque está de más hacia abajo y sigue siendo una tautología. Uno que se usa mucho. Subí hacia arriba, bajé hacia abajo, salí afuera, entré adentro. Innecesario utilizar subí arriba porque sé que subir es hacia arriba. Bajé abajo porque sé que bajar es hacia abajo. Salí afuera porque sé que salir significa ir hacia afuera. Entré adentro porque sé que entrar es estar adentro. Y por último, un último ejemplo. El frío es causado por el descenso de la temperatura. Pues sí, ¿no? El frío es eso, el descenso de la temperatura. Incluso eso es una obviedad. Conocemos que el frío es causado por el descenso de la temperatura. ¿Qué está haciendo esta frase? Está explicando qué es el frío, cuando el frío es una palabra que en estas circunstancias ya se conoce. Es innecesario justificarlo a menos que cuando se esté hablando del frío y la otra persona no sepa qué es el frío, entonces se justifica. Pero en otras situaciones es innecesario. ¿Quedó claro qué es la tautología? Pueden abrir su micrófono, pueden decir en el chat. ¿Quedó claro? Está muy sencillo esto. Bien, pasamos al siguiente error al pensar. Extensión injustificada del valor de la evidencia. Vamos a ver qué significa esto. Extensión injustificada del valor de la evidencia. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a imaginar. Estamos un día normal, yendo sobre la carretera, viajando. Estamos con nuestra familia, amigo, novio, con quien quieran, hermano, tío, primo, con quien se imaginen. Estamos en la carretera, andando, y de repente algo pasa volando arriba de nosotros. No sabemos qué es lo que está volando arriba de nosotros. Se ve extraño, no parece un avión, no parece un helicóptero, no parece una nave. Se ve muy extraño. Es un ejemplo ficticio, ¿no? ¿Cómo aplica aquí la extensión injustificada del valor de la evidencia? La evidencia que tenemos es que se vio un objeto que voló sobre el cielo. Vamos a la extensión injustificada. Es normal que cuando vemos cosas como esas, inventemos hermosas teorías con bases extrañas para evidenciar. Es decir, cuando tratamos de generar la evidencia, conducimos a una hipótesis, que es la hipótesis, la manera de comprobar las cosas, o los supuestos que nos permiten conocer cosas. Nos permiten esta evidencia
conduce a supuestos, hipótesis en otras palabras, que luego tenemos que comprobar. Es decir, si yo vi que salió volando y digo, es un ovni, mi hipótesis o mi supuesto dice, vi un objeto que voló y es un ovni. Esa es mi hipótesis, es a lo que supongo que es, o una suposición de la conclusión que luego tengo que comprobar por medio de una investigación o análisis. ¿Cuál es el problema de crear este tipo de teorías y por qué se considera un error? Si yo digo que ese objeto es un ovni, díganme, ¿dónde puedo encontrar información que me permita realizar mi investigación y llegar a la hipótesis del principio diciendo que es un ovni? La comprobación es casi imposible, porque no hay registros tan sencillos científicos que permitan que yo lo alcance. Incluso puede llegar a ser demasiado fantasioso. Como Jaime Maussan. Llegaríamos a hacer un Jaime Maussan o buscar en la televisión, como dice Oscar, a Jaime Maussan a ver qué dice, ¿no? Entonces, la información es muy limitada. Mira, yo ni me acordaba de cómo se llama. Imagínate, si yo lo pienso y estoy pensando dónde puedo recibir información, yo no voy a acordar que se llama Jaime Maussan. Oscar, si se acuerda. Entonces, ese es el error del pensamiento cuando hablamos de la extensión injustificada del valor de la evidencia. Cuando creamos una suposición fantasiosa de algo que conocemos o acabamos de ver, y es casi imposible llegar a la comprobación y por ende a la conclusión. Vamos con el siguiente. El siguiente error es el argumento de la autoridad y es lo que ya hemos platicado desde la unidad 2 sobre que no crean todo lo que se menciona. De hecho, lo vimos en la unidad pasada sobre el pensamiento crítico. Hicimos un ejercicio del pensamiento crítico, que por cierto, si no lo han hecho, todavía hay oportunidad de hacerlo, lo puedo revisar. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque lo diga Juanita es verdad. Muchas veces nos quedamos con la idea, es maestro, el maestro sabe todo, entonces es cierto. En realidad, no debe o no siempre lo que las personas digan, por tener un nivel elevado en estudios, en el aspecto económico, en el aspecto de antigüedad, significa que fijo, es cierto, es en serio, porque lo dijo esa persona, es en serio. Y en realidad ahí viene el término que utilizábamos y pregunta de examen. ¿Cuál es o qué marca, más bien la pregunta, qué marca el éxito de los alumnos? Y la respuesta, motivación y curiosidad. ¿Por qué? Lo vimos en la unidad 2. La curiosidad permite que nosotros cuestionemos todas las cosas. Y vimos un ejemplo que se llamaba Leonardo Wolf, si no estoy mal, que decía que nosotros no tenemos por qué creer todas las cosas sin cuestionarnos o preguntarnos de dónde viene esa información. Podemos investigar, podemos buscar ejemplos, podemos intentar escuchar las palabras de otras personas para nosotros generar nuestro pensamiento, nuestro propio pensamiento y nuestras propias conclusiones. No debemos creer todo lo que nos dicen sin cuestionarnos o indagar un poquito más. No crean, en conclusión, no crean que todo lo que dice una persona por el nivel que tiene, que es cierto. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna pregunta, duda, queja, sugerencia?
¿Todo bien? ¿Todo claro hasta acá? Quédense con esa pregunta. ¿Cuáles son los dos aspectos que pueden marcar el éxito en los estudiantes? Motivación, quiero estudiar y tengo mis propias motivaciones para estudiar. Oscar nos decía, yo quiero ser soldado. No me acuerdo si fue Alicia o Candy que era por el trabajo, otros que era por su familia. Yo tengo mi motivación y es válida cada tipo de motivación. Y la curiosidad me permite indagar y conocer más y no limitar mi conocimiento y en este caso no limitarme a lo que una persona por el nivel o el grado que tiene significa que está correcto en todos los sentidos. Vamos al siguiente tema, que ese sí es el último tema del día de hoy y quiero nada más recordarles, es la última semana de clases. Solo nos faltan, se los prometo, 2 temas. Es muy cortito, pero sí quiero aclararles algo. Antes de que termine, si tienen alguna duda o pregunta, no importa la hora que sea, háganmela llegar y realicen sus actividades, porque si no hacen sus actividades, yo no tengo manera de poder corregirlos. Acuérdense que en la lección 2 veíamos que para tener éxito también, otra cosa para tener éxito, es medir nuestro progreso. Si no medimos nuestro progreso, no vamos a saber en qué estamos mal. Y si no sabemos en qué estamos mal, no sabemos qué tenemos que repasar en el examen. Y si no sabemos qué tenemos mal, cuando supongamos un supuesto que no lo lleguemos a pasar, no vamos a ver qué temas fueron los que salieron mal. Porque, ojo, dato curioso, no hay revisión de examen como tal. En la coordinación de la prepa abierta se queda con la hoja de respuestas, pero no con el libreto. Te pueden mostrar las hojas de respuestas, pero no las preguntas para esas hojas de respuestas. Entonces, no van a poder saber que están mal en ese momento. Sepan desde ahora en qué están mal para poder corregirlo de una vez y que no les perjudique a la hora del examen. Bien, después de mi pausa informativa, seguimos. Modos para pensar mejor. Y quisiera empezar con una cita. Alicia, ¿estás con nosotros? ¿Sí, sí nos escuchas? ¿Estás aquí? ¿Tuviste que salir? Sí, maestra. Alicia, ¿será, sí puedes ver lo que dice aquí? Sí, Ah, ok. ¿Me ayudas a leerme, Alicia, por favor? sí, maestra. Pensar es establecer relaciones. Relacionar es buscar y con razonables, perdón. Fortuna, encontrar las relaciones entre las cosas acerca de las cuales pensamos. Ok. Gracias, Alicia. Muchísimas gracias. Entonces, Alicia dice, pensar es establecer relaciones. 1. Relacionar es buscar. Y encontrar relaciones entre las cosas acerca de las cuales pensamos. Entonces, pensar no son archivos separados en nuestra mente. Muchos podemos pensar, bueno, mi mente es un archivero y pensamos y todo está dividido por carpetas. ¿Cuál sería o la diferencia que nos está diciendo el libro de texto? No es una carpeta separada. Las carpetas en el archivero de nuestra mente están juntas, porque si yo pienso, ejemplo, en una mesa, mi mente va a relacionar con otros conocimientos que yo tengo. Por ejemplo, la mesa se puede relacionar con un color café. Otro ejemplo, la mesa se puede relacionar, aparte de que es un color café, con una silla. Entonces, si yo pienso en una mesa, pienso en un color y pienso en una silla. Si yo pienso en una mesa y una silla, muchas veces voy a pensar, oh, en la mesa hay comida. Entonces, mi mente relaciona diferentes cosas entre sí y las junta y las ve como uno mismo. Entonces, pensar es relacionar. Pero vamos a aprender el día de hoy sobre los métodos para pensar mejor. Primero, comprenda todas las pruebas y tareas. Y vamos a retomar nuevamente lo que aprendimos en la lección 2, que es la regla de oro de la memorización. Oscar, yo sé que tú te la sabes. Yo sé que tú sabes cuál es la regla de la memorización.
Escriban en el chat, ¿cuál es la regla número 1 para memorizar? ¿Qué no debemos hacer? Oscar, yo sé que tú lo sabes, yo lo sé. ¿Qué nunca debemos hacer cuando memorizamos? Las cosas que no entendemos. Así es, hasta Alicia. Muy bien, Alicia. Nunca debemos memorizar lo que no entendemos o lo que no comprendemos. Incluso ahora vamos a agregarlo a un tema nuevo. Nunca debemos tratar de analizar muchas cosas, Wanda, sin comprender primero otras cosas. Entonces, para poder pensar mejor, debemos comprender todas las pruebas y las teorías. ¿Qué pasó, Oscar? ¿Cómo que se te olvidó? Pregunta de examen. Recuérdalo, a ver, Oscar. Vamos a darle otra vez la oportunidad a Oscar. Yo sé que tú lo sabes. Ya lo escuchaste. ¿Cuál es la regla de la memorización? La número 1. Escríbemelo en el chat. Ya me lo dijo Alicia. Vas tú, Oscar. Algo nunca, nunca, nunca memorizar lo que no comprendamos. Es la regla de oro en la memorización. Porque no es efectivo y no nos va a servir absolutamente para nada. Muy bien. Entonces, hablábamos de comprender todas las pruebas y teorías. ¿Por qué? No espere pensar con claridad sobre cualquier problema sin comprender primero perfectamente los argumentos de las demás personas sobre el mismo tópico. ¿Por qué? Hay un tema de la filosofía, no me gustaría ahondar mucho en esto, pero sí sirve como contexto. Hay un tema de la filosofía que se llama dualismo y dialéctica. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Solo me va a servir para ejemplificarlo por medio de la filosofía. La filosofía dice que el dualismo permite escuchar o conocer diferentes ideas. Dice que existe también la contrariedad. Ejemplo, Team Horchata, Team Jamaica. ¿Por qué los Team Horchata son Team Horchata y por qué los Team Jamaica son Team Jamaica? Un ejemplo muy burdo. Y luego está la dialéctica también, que tiene que ver con el dualismo. La dialéctica es ese proceso de compartir las opiniones para llegar a una conclusión. ¿Por qué estoy ejemplificando por medio de la filosofía? El pensamiento es similar a esto. Esto no es pregunta de examen. Dualismo y dialéctica no es una pregunta de examen. Es una manera en la que yo lo estoy ejemplificando más fácilmente. Para pensar mejor, necesitamos aplicar más o menos estos temas filosóficos. ¿Por qué? Porque precisamente es la dialéctica la que menciona que por medio del diálogo nosotros podemos llegar a una conclusión. No dice por medio de las peleas. Una discusión no es una pelea, pero una discusión involucra diálogo que permite conocer no solo mi idea, sino la idea de las personas que me rodean. La definición de aprender no es la misma en mí que tal vez otra persona. Inclusive, si vamos de una manera internacional, la definición de aprender no es la misma en mí que tal vez en una persona de Estados Unidos, que su sistema educativo es completamente diferente a la mía. O el mío y un niño japonés, que el sistema educativo y su forma de aprendizaje es diferente, su definición de aprendizaje es diferente a la mía. Si nosotros conocemos otras ideas y otros pensamientos, nos van a ayudar a poder tener otras bases para generar un pensamiento más claro. Entonces, consecuentemente, el primer paso es estudiar el tema que se está pensando o aprendiendo. Es decir, no nos quedemos con una idea. Estudiemos el tema desde varias fuentes y vayamos revisando lo que piensa el autor, lo que supone, y esos pensamientos van a ayudar a mí a generar una base de pensamiento mejor. Se nos está acabando el tiempo de la reunión.
Sí, vamos a salir y volver a entrar. Perdón, me explayé. Nos salimos y volvemos a entrar.